¿Qué tal están? Bienvenidos. Educación en la antigua Grecia, Roma y Edad Media. Es un tema fascinante y extenso y en este vídeo daré algunas ideas sobre cómo era la educación en estas épocas. En ese sentido, realmente la educación griega, por ejemplo, en la antigua Grecia, es la base de la educación occidental o el inicio de la misma. En la antigua Grecia, cuna de la filosofía, la democracia y el arte occidental, se desarrollaron sistemas educativos que influyeron profundamente en la cultura occidental. De todos modos, hay que decir que la educación no era uniforme. Variaba según la ciudad-estado, el género y la clase social. Atenas y Esparta, las dos polis más emblemáticas, representaban enfoques radicalmente diferentes de la educación, reflejando valores y objetivos sociales. En cuanto a la educación en Atenas, hay que señalar que en Atenas el sistema educativo estaba diseñado para cultivar ciudadanos ilustrados y con habilidades que los prepararan para participar activamente tanto en la vida social y política como en la cultural. En lo referente a la educación infantil, era destacable el papel de la familia, ya que la educación comenzaba en casa. Los niños aprendían valores básicos, mitología y buenos modales bajo la guía de padres y nodrizas. El pedagogo era un esclavo educado que acompañaba al niño a la escuela y que también supervisaba su comportamiento, y era una figura clave en la formación moral y social. En cuanto a las escuelas, a partir de los 7 años los niños asistían a escuelas privadas y centraban sus enseñanzas en 3 áreas principales: gramática y literatura. Esto es, aprendían a leer, escribir y recitar poesía, especialmente las obras de Homero, y la memorización era esencial. También aprendían música, aprendían a tocar instrumentos como la lira y a cantar, ya que la música tenía una función importante en la educación moral. En cuanto a la educación física, practicaban deportes en el gimnasio para desarrollar cuerpos fuertes y armoniosos, siguiendo el ideal de la kalokagatía, belleza y bondad. En cuanto a la educación avanzada, comenzaba a partir de los 15 años, ya que los jóvenes de familias adineradas podían continuar su educación con sofistas y filósofos como Sócrates, Platón o Aristóteles. Allí aprendían retórica, lógica y ética, habilidades esenciales para participar en la política. En lo referido a la educación de las mujeres en Atenas, hay que señalar que la educación femenina era limitada y se centraba en las tareas domésticas. Aunque algunas mujeres de familias ricas aprendían a leer y escribir, en general su formación buscaba prepararlas para ser esposas y madres. En relación con la educación en Esparta, hay que señalar que el sistema educativo espartano, conocido como agogé, estaba diseñado para formar guerreros disciplinados y leales al Estado. Respecto a la educación masculina, desde el nacimiento, en Esparta los recién nacidos eran examinados por ancianos para determinar si eran aptos. Los débiles eran abandonados. A los 7 años los niños eran separados de sus familias y vivían en barracones. Su formación incluía entrenamiento militar intensivo, resistencia al hambre, el frío y el dolor, y habilidades de combate y trabajo en equipo. En cuanto a la formación moral, se hacía énfasis en la lealtad y el sacrificio. En cuanto a la educación femenina, las mujeres espartanas recibían una educación más completa que en otras polis griegas. Practicaban deportes, aprendían música y desarrollaban habilidades para criar hijos fuertes. Su formación reflejaba la importancia del rol femenino en la preservación del Estado. En cuanto a la educación en otras polis griegas antiguas, hay que decir que si bien Atenas y Esparta son los modelos más conocidos, otras ciudades-estado tenían sistemas educativos intermedios que combinaban elementos de ambos. En este sentido, se puede citar a Corinto y Tebas. Estas polis combinaban la educación cultural ateniense con el énfasis espartano en la preparación militar. En cuanto a Macedonia, aunque más tardía, la educación macedonia influyó en el mundo griego bajo el reinado de Alejandro Magno, quien fue educado por Aristóteles. Respecto a la educación filosófica, la filosofía desempeñó un papel crucial en la educación griega, especialmente en Atenas. Las escuelas filosóficas transformaron la manera de pensar sobre el mundo, la ética y el conocimiento.
En cambio, los sofistas pues ofrecían educación avanzada a cambio de dinero y enseñaban retórica, lógica y persuasión esenciales en la política, pero eran criticados por filósofos como Sócrates, quien los acusaba de relativismo moral. Sócrates, por ejemplo, revolucionó la educación al centrarse en el diálogo y la búsqueda de la verdad. Su método, el método socrático, desafiaba a los alumnos a cuestionar sus creencias y examinar la moral. Además, Platón, su discípulo y amigo, que fundó la Academia, considerada la primera universidad del mundo occidental, defendía la idea de que la educación debía formar a los futuros gobernantes y líderes. Aristóteles, alumno de Platón, fundó el Liceo. Su enfoque práctico incluía ciencias naturales, política y ética. En cuanto a la educación y la democracia, se puede decir que en Atenas la educación estaba estrechamente unida o vinculada con la democracia, ya que los ciudadanos debían ser elocuentes, informados y responsables. Y para esa actitud, la retórica y la filosofía eran herramientas esenciales para participar en la asamblea. En cuanto a limitaciones y críticas, pues hay que citar la exclusión social, ya que la educación estaba reservada principalmente para hombres libres. Las mujeres, esclavos y extranjeros eran excluidos. En cuanto a las diferencias entre las polis en el ámbito educativo, las disparidades en los sistemas educativos reflejaban las prioridades divergentes de cada ciudad-estado. Existía la falta de acceso universal. Aunque se valoraba el conocimiento, no todos tenían los medios para acceder a una educación avanzada. En cuanto al legado de la educación griega, se puede afirmar que el modelo educativo griego influyó en Roma y posteriormente en el Renacimiento y la Ilustración. Por ejemplo, conceptos como el pensamiento crítico, la educación integral y el desarrollo del carácter siguen siendo fundamentales en los sistemas educativos modernos. A modo de conclusión, se puede decir que la educación en la antigua Grecia no era un sistema homogéneo, sino un reflejo de las diversas culturas y valores de las polis. Desde la formación militar de Esparta hasta el énfasis en lo intelectual de Atenas, la educación griega marcó un hito en la historia de la humanidad. Su legado perdura en nuestras instituciones educativas y en nuestra manera de concebir el conocimiento y el desarrollo humano. A partir de ahora comentaré algunos aspectos de la educación en la antigua Roma, tanto en el periodo republicano como en el periodo imperial. En este aspecto, pues hay que decir también que Roma estuvo influida por las formas educativas de Grecia, pero desarrolló un sistema educativo propio y podemos decir que en buena parte original, aunque seguía, diríamos, algunos puntos de la influencia o algunas cuestiones que eran propias de la antigua Grecia. Pero hay que decir también que la educación en Roma fue una herramienta fundamental, al igual que en la Grecia antigua, para transmitir los valores, las tradiciones y las habilidades necesarias para participar en la vida pública y privada. A diferencia de Grecia, donde la filosofía desempeñaba un papel fundamental, en Roma la educación tenía un enfoque más pragmático, orientado a formar ciudadanos capaces de servir al Estado y gestionar su vida familiar. Aunque la educación romana fue influenciada inicialmente por los etruscos y más tarde por los griegos, desarrolló características propias que la convirtieron en un sistema único. En este vídeo exploraré su evolución histórica, los métodos y las instituciones educativas en Roma y las diferencias según género y clase social. En cuanto a los orígenes de la educación romana, en los primeros días de Roma la educación era rudimentaria y se centraba en la transmisión oral o hablada de conocimientos dentro de la familia. El padre, el pater familias, tenía un rol preponderante como maestro, inculcando valores como piedad, pietas, devoción a los dioses, la familia y la patria, gravitas, gravedad, seriedad y responsabilidad, y fides, fe, lealtad y confianza mutua. En lo referido a la influencia de los griegos tras la conquista de la Magna Grecia, siglo III a.C., se introdujeron elementos más estructurados como el aprendizaje del idioma griego, la retórica y las artes liberales. En cuanto a las etapas de la educación romana, se dividía en tres etapas principales: ludus literarius, grammaticus y rhetor, dependiendo de la edad
y las aspiraciones de cada estudiante. En cuanto al ludus literarius, educación básica, podríamos decir, comprendía la formación de niños entre 7 y 12 años. La escuela primaria era de tal forma que los niños asistían al ludus dirigido por el Ludi Magister y recibían enseñanzas de lectura, escritura y cálculo usando el ábaco. Aprendían el alfabeto latino y griego y el uso de tablillas de cera para practicar la escritura. En cuanto a métodos, empleaban la repetición y la memorización como herramientas principales. Estaba el Grammaticus, que se encargaba de la educación intermedia, edad entre los 12 y 16 años, y que, suponía un estudio avanzado de la literatura latina y griega, incluyendo autores como Homero, Virgilio y Cicerón, introducción a la historia, la mitología y la geografía, y análisis gramatical y estilístico de textos. El objetivo era desarrollar la capacidad de interpretar textos clásicos y comprender los valores culturales asociados. El rector era el profesor de la educación avanzada, a partir de los 16 años. El rector instruía a los jóvenes en oratoria, esencial para quienes aspiraban a una carrera política o judicial. En cuanto a sus enseñanzas, pues enseñaban el arte de la persuasión y la retórica, las técnicas de debate y argumentación y la composición de discursos y ejercicios prácticos. Era importante la capacidad de hablar en público para triunfar en la política romana, donde los discursos en el Senado y los tribunales eran frecuentes. En cuanto a la educación, pues era diferente según las clases sociales. La educación en Roma reflejaba las divisiones sociales con notables diferencias entre las élites y las clases bajas. Por ejemplo, los patricios, la clase alta, los hijos de las familias patricias o nobles, recibían una educación completa que incluía tutores privados en casa. Podían estudiar filosofía en Grecia o Alejandría. En cuanto a los plebeyos, accedían a una educación básica en el ludus. Aquellos con talento excepcional podían ser patrocinados por familias ricas para continuar su formación. En cuanto a los esclavos y libertos, en la antigua Roma, los esclavos no recibían educación formal, aunque algunos esclavos educados, como los griegos capturados, se convirtieron en tutores de las élites romanas. Los libertos podían educarse para mejorar su posición social. En cuanto a la educación de las mujeres, en la Roma antigua, a diferencia de Grecia, donde las mujeres tenían acceso limitado a la educación, en Roma las mujeres de clases altas recibían formación básica en lectura, escritura y también música. Sin embargo, su educación estaba destinada principalmente a prepararlas para la administración del hogar y la crianza de los hijos. Aunque es cierto también que algunas mujeres excepcionales como Cornelia, madre de los Graco, fueron reconocidas por su educación y capacidad intelectual. En cuanto a los métodos educativos y materiales de la enseñanza romana, hay que decir que se basaba en métodos que enfatizaban la disciplina, sobre todo, y la repetición. Y los materiales educativos eran tablillas de cera y estiletes, herramientas para aprender a escribir, el ábaco, instrumento para practicar cálculos matemáticos, y los manuscritos y rollos, textos de autores clásicos. En cuanto a los métodos de enseñanza, eran la repetición y la memorización. Los estudiantes repetían largos pasajes para internalizar el conocimiento. Y en cuanto a la disciplina, era demasiado estricta, se utilizaba el castigo corporal para mantener la disciplina. Y en cuanto a los ejercicios prácticos, en la retórica, los estudiantes practicaban debates y juicios simulados. En relación con la educación superior, los jóvenes que deseaban continuar sus estudios avanzados viajaban a centros educativos prestigiosos como Atenas, Rodas o Alejandría. Allí estudiaban filosofía, especialmente las grandes escuelas helenísticas como estoicismo, epicureísmo, también estudiaban derecho romano, ciencias naturales y medicina. Respecto a la educación militar, la formación militar era esencial para los ciudadanos romanos. Desde temprana edad, los jóvenes aprendían a manejar armas, marchar en formación y también aprendían estrategias militares. Respecto al sistema educativo, también hay que decir que en Roma tenía un propósito ideológico, inculcar valores patrióticos y lealtad al imperio. A través de la historia y la literatura se glorificaba la grandeza de Roma y sus líderes. También es verdad que luego, posteriormente, hubo un declive de la educación romana. Con la crisis del Imperio Romano en el siglo III después de Cristo, el sistema educativo comenzó a deteriorarse. La inestabilidad política y económica redujo el acceso a la educación y las escuelas filosóficas griegas perdieron influencia.
Además, la llegada del cristianismo también marcó un cambio, sustituyendo los valores clásicos por enseñanzas religiosas. Respecto al legado de la educación romana, el sistema educativo romano dejó un impacto duradero en cuanto al modelo escolar, ya que las etapas educativas romanas influyeron en la organización de las escuelas medievales y modernas. Y también el derecho romano sentó las bases de los sistemas legales actuales. En cuanto a la retórica y la oratoria, estas habilidades siguen siendo esenciales en la política y el derecho. A modo de conclusión, respecto a la educación romana, se puede decir que fue un pilar de la sociedad diseñado para perpetuar sus valores y preparar a los ciudadanos para la vida pública. Aunque las oportunidades educativas variaban según el género y la clase social, el legado del sistema educativo romano sigue presente en nuestras instituciones y prácticas actuales. A partir de ahora, pues ya me centraré en cómo era la educación en la Edad Media. Hay que tener en cuenta que la Edad Media es un periodo que dura desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo XV aproximadamente, y que es un periodo de tiempo muy extenso de aproximadamente unos 1000 años. Por lo tanto, diríamos que explicaré algunas ideas centrales de cómo era la educación en el periodo medieval. Y en ese sentido, pues hay que comenzar diciendo que pues fue un periodo complejo y diverso en la historia de la humanidad, la Edad Media, caracterizado por profundas transformaciones culturales, sociales y políticas. Por tanto, y pensando en este contexto, la enseñanza desempeñó un papel esencial, aunque varió enormemente según la región, la clase social y el momento histórico. A pesar de que existe la percepción extendida de que esta época fue un periodo de oscuridad intelectual, la Edad Media fue testigo del desarrollo de instituciones educativas fundamentales, como las escuelas monásticas, catedralicias y, sobre todo, las primeras universidades, sentando las bases del sistema educativo actual. Respecto al contexto histórico y cultural de la Edad Media, tras la caída del Imperio Romano en el siglo V, Europa occidental experimentó un proceso de descentralización política y también de fragmentación cultural. Durante los primeros siglos de la Edad Media, la Iglesia Católica asumió el control de la enseñanza, convirtiéndose en la principal institución educativa. Respecto a la influencia de la Iglesia, hay que decir que la educación en la Edad Media tenía sobre todo un carácter religioso y su objetivo principal era formar clérigos y difundir la doctrina cristiana. Además, el latín se consolidó como la lengua de la enseñanza y de la liturgia. Además, hay que tener en cuenta la división social, ya que la enseñanza estaba reservada principalmente a las élites, ya que los campesinos y la mayoría de la población no tenían acceso a ella. Los nobles recibían formación militar y administrativa, mientras que los clérigos estudiaban materias religiosas y académicas. Respecto a la recuperación del conocimiento clásico, durante la Alta Edad Media el acceso al conocimiento clásico fue limitado. En los siglos XII y XIII, gracias a la traducción de textos griegos y árabes, se reintrodujo la filosofía y la ciencia clásica en Europa. Respecto a las etapas de la enseñanza medieval, hay que señalar que la educación medieval puede dividirse en 3 grandes etapas, cada una con características propias. En primer lugar, la enseñanza en la Alta Edad Media, de los siglos V o V al X, en la que destacan las escuelas monásticas. Los monasterios eran los principales centros educativos, fundados por órdenes como los benedictinos. Estos lugares preservaron y copiaron manuscritos clásicos. Enseñaban a los novicios y futuros clérigos a leer, escribir y cantar. Ejemplo destacado, la escuela del monasterio de Montecassino. También existían las escuelas episcopales o catedralicias. Se establecieron en las catedrales para formar a los clérigos. Ofrecían una enseñanza más avanzada que los monasterios, incluyendo estudios de gramática, retórica y teología. También, pues en cuanto a la educación informal, hay que decir que la mayoría de la población dependía de la transmisión oral del conocimiento, ya que no sabía leer ni escribir la mayor parte de los habitantes en la Edad Media. Y luego también hay que destacar el Renacimiento carolingio, ya que bajo Carlomagno se impuso una reforma educativa que dio lugar a la creación de escuelas palaciegas dirigidas por intelectuales como Alcuino de York. Además, se promovió la alfabetización y la copia de textos clásicos.
También otro hito importante fue el surgimiento de las universidades. En el siglo XII nacieron las primeras universidades en Europa, como Bolonia, París y Oxford. Las universidades eran corporaciones de estudiantes y maestros, con programas de estudio más estructurados. Estaban divididas en facultades, artes liberales, derecho, medicina y teología. La educación seguía el esquema de las artes liberales divididas en trivium, gramática, retórica y lógica, quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía. En cuanto a la enseñanza en la Baja Edad Media, siglos XIV-XV, hubo una expansión enorme de las universidades, se fundaron universidades en casi toda Europa, incluyendo Salamanca, Cambridge y Heidelberg, y se promovió la especialización en disciplinas científicas, jurídicas y filosóficas. También aumentó la educación urbana, las ciudades crecieron y con ellas surgieron escuelas municipales que ofrecían enseñanza básica a niños de familias de comerciantes y de artesanos. Hubo una extraordinaria influencia de los gremios, ya que desempeñaron un papel educativo importante, formando aprendices en diversos oficios. En cuanto a los métodos de enseñanza en la Edad Media, hay que decir que los libros eran manuscritos y extremadamente costosos, por lo que se usaban copias limitadas. Los estudiantes, además, memorizaban grandes cantidades de información y las aulas eran simples y muchas veces improvisadas. En cuanto a los métodos pedagógicos, era el principal la memorización. La repetición era el método principal para aprender. Y también estaba la disputatio. En las universidades los debates formales permitían a los estudiantes desarrollar habilidades argumentativas. También hay que señalar el valor del dictado. Los maestros dictaban los textos que los estudiantes copiaban. En cuanto al idioma de la enseñanza, el latín era la lengua franca de la educación, lo que facilitaba la comunicación entre académicos de diferentes regiones de Europa. La enseñanza, según el género y la clase social, pues era algo que sucedía en la Edad Media. Estaba la educación de los nobles. Los jóvenes nobles recibían formación en habilidades militares, caza y etiqueta cortesana. Las niñas, en cambio, de familias nobles aprendían tareas domésticas, pero algunas también estudiaban música y poesía. En cuanto a la educación del clero, pues hay que decir que los clérigos recibían la educación más completa, más profunda y más extensa, estudiando teología, filosofía y derecho canónico. Respecto a la educación de las mujeres, en general, las mujeres tenían acceso limitado a la enseñanza. Hubo algunas excepciones que incluyen a mujeres de órdenes religiosas como Hildegarda de Bingen, quien destacó en música y ciencia, y también, en cuanto a la educación popular, la mayoría de la población no tenía acceso a la enseñanza formal, algo que ya he comentado, y los conocimientos prácticos se transmitían de generación en generación. Respecto a las instituciones educativas, en la Edad Media, pues eran fundamentalmente los monasterios, que eran centros de preservación del conocimiento clásico latino y griego, y lugar de formación de monjes y sacerdotes. Respecto a las escuelas catedralicias, dependían de las diócesis y se ocupaban de la formación de clérigos y élites. En relación con las universidades, eran instituciones autónomas que transformaron la enseñanza superior y eran a la vez centros de investigación y de innovación intelectual. También hay que reconocer el impacto del Islam y la cultura árabe en la educación medieval. El contacto con el mundo islámico, especialmente en España y Sicilia, permitió a Europa recuperar y ampliar el conocimiento clásico. Los textos de Aristóteles, Hipócrates y Ptolomeo, traducidos al latín, influyeron profundamente en las universidades medievales. En relación con el legado de la enseñanza medieval, pues está claro. En primer lugar, el modelo universitario. Las universidades medievales sentaron las bases del sistema educativo actual. También respecto a la preservación del conocimiento. Gracias a los monasterios y universidades se conservaron textos clásicos que habrían de otra manera desaparecido. Y en relación con el método escolástico, aunque superado, sigue siendo un referente en la historia de la filosofía y la pedagogía. A modo de conclusión, se puede decir que la enseñanza de la Edad Media fue un reflejo de las tensiones y transformaciones de su época. Aunque inicialmente limitada y elitista, la creación de universidades y el contacto con otras culturas ampliaron sus horizontes. Este periodo además sentó las bases de muchos aspectos del sistema educativo actual, destacándose por su capacidad de adaptación y preservación del conocimiento. Realmente quiero insistir también en la importancia del método escolástico, el Sic et Non, que es una de las obras de Pedro Abelardo,
y que fue un método utilizado por distintos teólogos y filósofos, como por ejemplo Santo Tomás de Aquino y otros. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.